Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Foro Constituyente por la Salud que ha organizado Radio H. Estamos aquí desde los estudios de Radio H en Valdivia y hoy vamos a conversar con candidatas, todas del área de la salud, del Distrito 24, por supuesto, Región de los Ríos, para conocer su parecer en distintos ámbitos constituyentes. Nos acompaña hoy día Aurora Delgado, quien es candidata constituyente a Prueba Dignidad Distrito 24, independiente, y ella es matrona. ¿Cómo estás, Aurora? No escucha la Aurora. No está. No escucha, está silenciada. Está silenciada. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Gracias, Carolina. Hola a todos, a Nicole, a Ramona y a Patricia. Así que un gusto estar en este espacio. Perfecto. También saludamos a Ramona Reyes, por supuesto, candidata constituyente, lista del apruebo por el Partido Socialista, también matrona. ¿Cómo estás también, Ramona? Hola, ¿cómo estás tú? Saludos a Nicole, Aurora, Pati, y bacán que sea esta conversación del área de la salud. Nicole Cornejo también está con nosotros, candidata constituyente, lista del pueblo, distrito 24, por supuesto, independiente, enfermera. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, gracias. Saludos a todas las compañeras candidatas también. Un abrazo. Hola. Y muchas gracias a la radio por dar estos espacios también tan importantes para el proceso constituyente. Y por último está con nosotros Patricia Veloso, quien es candidata constituyente, lista del pueblo, independiente, quien es médica. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por considerarme, por la invitación. Estamos el equipo completo acá, por si pasa cualquier cosa. Sí. Bueno, vamos a partir con una pregunta para todas, por supuesto, la que quiera partir. La Carta Magna actualmente que nos rige, en su artículo 19, numeral 9, dice que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo, y que es deber preferentemente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Por último, el texto consagra el derecho personal a elegir el sistema de salud al que un individuo desea acogerse, ya sea este privado o estatal. Y en ese sentido me gustaría que nos pudieran dar su visión respecto a cuál es su diagnóstico que hacen desde sus distintas disciplinas, cada una, matrona, enfermera, médica, y también desde su experiencia sobre la salud pública que tenemos en Chile y la salud privada también, y qué visión tienen sobre el derecho a la protección de la salud establecido en la Constitución actual. ¿Quién parte? Aurora, no sé si quieres partir, Aurora, para ir por orden de presentación. Ya, ahí sí. Bueno, sí, eso puede ser. Ya. Bueno, tú lo has dicho, de que esta Constitución del 80 no garantiza el derecho a la salud, sino que en un contexto de una Constitución que efectivamente es preponderante el rol subsidiario más que el reconocer un derecho. El concepto de derecho y de salud tiene que ver con que sea un bien común de responsabilidad colectiva. Entonces, en este momento, cuando tú hablas de libertad para elegir, lo que estás haciendo es garantizando un bien de consumo de responsabilidad individual. Lo que nosotros llamamos ráscate con tus propias uñas. Es decir, va a depender de la capacidad de pago de las personas, del riesgo de enfermar, como para poder tener una atención de salud. Y por otro lado, este concepto también, dentro de lo que define como salud, también está acuñado a que el centro es la atención de prestaciones, de acciones de salud, no en relación a las condiciones materiales que tienes que otorgar y las condiciones sociales, ambientales, para que pueda, vivienda, por ejemplo, también el trabajo, saneamiento, por ejemplo, sean también parte de este concepto integral de lo que entendemos por salud, y cómo también se va incluyendo lo que es la plurinacionalidad en términos de reconocer los pueblos y sus prácticas ancestrales
que también tienen que estar incluidos, como aquellos que prácticamente han sido marginados y que hoy día sí se está haciendo un esfuerzo desde los equipos de salud de incorporar a aquellos que están en situaciones o capacidades distintas, como también la diversidad y disidencia sexuales. Eso por un lado. Y por otro, hay que entender que este mercado de la salud lo que ha potenciado es la posibilidad de tener mayores rentas por sobre el capital en relación a lo que es la atención de salud. Nosotros hemos vivido la segregación, que hay una salud para ricos, una para pobres, que no hay un acceso universal. Hoy día el desmantelamiento, el despojo que ha existido en los servicios de salud, principalmente en los hospitales públicos, en que hay largas listas de espera, en términos de atenciones de especialidad, como también quirúrgica, y eso se ha visto acentuado con la pandemia, en que se ha visibilizado lo que es esta crisis sanitaria. Y por otro lado, la gran brecha de recursos humanos, de infraestructura. Tenemos un hospital de alta complejidad que no se normaliza, que no ha tenido reposición desde el año 96, y es el segundo hospital de alta complejidad que está en estas condiciones, siendo el Van Buren de Valparaíso, que está en esta misma condición, a diferencia del resto del país. Por lo tanto, aquí hay un elemento no menor de esta expansión del mercado, producto del desmantelamiento del sector público, en que las cotizaciones obligatorias, que es la renta, digamos que es un porcentaje de la renta, ha sido una tónica permanente del desvío de estos recursos al sector privado. Y ahora, lamentablemente, la situación se complejiza con estas reformas que van muy, muy rápido, porque van con suma urgencia, que es la ley de Mejor FONASA, que va a ser la privatización de la salud, van a convertir una ISAPRE pública, y eso no es un elemento menor. Lo mismo que la alianza público-privada, la forma distinta de financiar los hospitales, como también la atención primaria, que tenemos un serio problema con el tema de volver a lo que era en la década del 80, que se pagaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a las prestaciones y no de acuerdo al per cápita, que es un problema que a lo mejor Patricia también se puede explayar en eso, pero son situaciones el diagnóstico, digamos, no es muy favorable debido a esta situación en que tenemos un Estado subsidiario que ha mercantilizado nuestros derechos y fundamentalmente en lo que a salud se refiere. Perfecto, Aurora, muchas gracias. Ramona, por favor, si quieres agregar algo respecto a esto también. Bueno, Aurora habla absolutamente con mucha razón cada uno de sus argumentos, porque eso es lo que estamos viendo en la realidad cotidiana. El punto constitucional tiene que ver en que el Estado dice en el artículo 19, en el punto 9, que es un deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. Es un deber preferente del Estado. Garantizar. No es un deber garantizado, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas en forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones, eso es lo que sabemos. Todo esto nos tiene en realidad en una crisis absoluta. Lo bueno es que con Aurora acá, con enfermera y médica también, que también, no sé si es bueno o malo, porque seamos 4 mujeres las representantes, ¿no es cierto?, del tema salud, versus una montonera de varones que también son, yo siento que esta discusión constitucional también se ha ido quizá yendo para el lado de los abogados, pero en este área tan importante seamos mujeres, tampoco no es menor ese punto, así que mucho éxito a cada una de las compañeras. Siento que la salud efectivamente desde su origen se ha mercantilizado, eso hace que estemos en esta, si tú vas en puerta a puerta, yo en mi experiencia de alcaldesa, es decir, las desigualdades son en salud dramáticas, porque significan pérdidas de vidas humanas, significa que no pudiste acceder porque tu enfermedad o tu edad, tu grupo etario, por ejemplo, para operarte de la vesícula no te dio para estar en el auge. Uno agradece el auge, si uno ha estado antes del auge, antes era terrorífico esto.
Uno agradece las 80 patologías que están garantizadas por el Estado, pero son absolutamente insuficientes. Los cánceres de esófago, los cánceres de páncreas, cuestiones que son también de difícil diagnóstico, es muy poco probable que accedan a tratamiento. La tremenda, si uno va a la clínica alemana, porque en el fondo yo soy FONASA, he sido siempre FONASA, pero tengo, para asegurar la atención de salud de mis hijos y la mía, tengo que contratar un seguro de salud. Y el seguro de salud es el que a mí me da la garantía de poder tener tranquilidad. Yo he tenido a mis hijos con enfermedades graves y enfermedades que hemos podido absorber, unas, las que estaban por resolverse dentro del auge, por situaciones bien complejas, y en las otras hay que asumirlas en los costos que significa la atención privada o tener que viajar a otras ciudades. Entonces eso lo podemos solventar con seguros de salud, pero esa no es la realidad de los chilenos y chilenas. Entonces las diferencias que vemos entre un ciudadano y otro, entre la FONASA, A, B, C, es decir, el que puede comprar bonos y no, es una cuestión dramática. Aquí tenemos una médica, una doctora, tenemos una enfermera, es decir, si tú visitas las viviendas de la gente. Otra situación que siento también que es de tan gran injusticia, yo tuve a mi mamá enferma como por 3 años, pudimos darle la atención que corresponde a mi mamita hospitalizada, porque ahora en pandemia esto se ha agudizado absolutamente mucho más, darle la atención en casa, como hospitalizada en casa. Y saben que eso significaba con más de $1 millón en costo. Entonces, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede tener una vivienda especial? ¿Quién puede pagar profesionales especialistas que hagan atención? ¿Quién puede pagar la instalación de equipo? Es, en realidad, si uno piensa la cantidad de personas adultas mayores o con patología, la situación que viven las cuidadoras, siempre son cuidadoras, alguna hija, alguna hermana, alguna madre, que se hace cargo del adulto, del hermano o del hijo o hija enferma, es un tema realmente complicado. Y si empezamos a hablar desde el acceso, también lo que decía Aurora, si estamos viendo acá en infraestructura, nuestro hospital deja tanto que desear, y es hace cuántos años llevamos esperando además la construcción de otros hospitales para fortalecer la red asistencial, para aumentar la cantidad de prestaciones, para poder satisfacer las cosas básicas. Estamos hablando de hospitales tipo 4 en las comunas. Yo no me puedo imaginar cómo sería vivir en Gifén. Imagínense viviendo en Gifén y si tienes un accidente, si tienes una urgencia en la noche, ser una comunidad de 16.000 habitantes que no tiene atención hospitalaria, que tiene que viajar de Gifén a Futrono, de Futrono a Paillaco, para poder acceder a nuestro hospital, que es un hospital que ya está más de 20 años desahuciado, tener que llegar ahí para ser estabilizado y luego llegar a Valdivia. Si no fuese aquí por el apoyo de los bomberos que están ahí con sus altas especializaciones, la situación de los accidentes de automóvil sería pero muy mortal, mucho más mortal de lo que tenemos ahora, porque tenemos estos equipos especializados, después también las amo. Entonces una cuestión es el equipamiento, pero más que el equipamiento yo siento que también tiene que ver con la tecnología con la que cuentan nuestros médicos, nuestros equipos profesionales y técnicos para resolver. En lo del uso de las tecnologías estamos absolutamente atrasado. El acceso, si tú tienes que hacerte un TAC, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Es decir, tienes que llegar acá a Surmédica, a la clínica alemana, con los costos que significa esto. Y lo otro que tiene que ver es con las especialidades médicas. Estábamos acostumbrados que las especialidades eran 800 personas y más. También aquí hubo de los gobiernos, también nuestro, cuando estuvo la presidenta, se abrió tanto la posibilidad de que los médicos, hombres y mujeres, puedan acceder a especialidades, y ahora lo que hemos visto que se ha anunciado 360 y tantos cupos de especialistas, cuando estamos viendo que la necesidad de especialistas a nivel nacional es mucho más alta. Si vamos a formar 360 especialistas este año, porque son las becas que se abrieron, y tenemos 365 comunas a nivel nacional, ¿cómo tú vas a pensar que vas a poder tener pediatra en una comuna? ¿Cómo vas a pensar que vas a poder tener acceso a ginecólogo? ¿Cómo vas a tener, para qué vamos a soñar en las especialidades de tratamiento de adultos mayores? ¿Qué vamos a pensar en psiquiatra? Equipos de salud mental para que lleguen a atender a la gente de las comunas. Entonces siento que hay en realidad
muchísimas cosas en que el Estado tiene que asumir su rol garante, su rol formador, su labor de especializaciones, y asumir esto con mucho más certeza. Si bien se ha avanzado a nivel de red asistencial, el poder tener esto, nosotros que somos acá en el tratamiento de cánceres, que estamos muy avanzados, pero si te pasa necesitas una cirugía cardíaca, hay que partir a Temuco. Entonces piensa en todo lo que significa que una persona tenga que asumir a Temuco. Y lo que es peor, cómo la clínica alemana ya va avanzando en irse especializando en esto, porque todo lo que no se hace en el hospital regional es comprado como servicio en la clínica alemana. Nosotros no tenemos, nuestro servicio no tiene traumatólogo. Cada cosa que pase en la noche va y termina rebotando en la clínica alemana, una cirugía. Entonces la pérdida, la evasión de recursos para mejorar el sistema en formación, en equipamiento, en personal, en realidad es una fuga de recursos que es impresionante. Así que yo creo que estamos como en eso, como bastante claras nosotras, qué es lo que tenemos que ir avanzando y cómo tenemos que ir asegurando una atención equitativa, de fácil acceso, que dé certeza. A mí eso es lo que yo siento. Como uno sentiría, si yo no tuviese el seguro de FONASA, quizás no podría andar tranquila. Si no tuviera, el seguro de mi seguro, que ahora que no tengo previsión lo tengo que pagar, no son seguros baratos. Entonces, eso es la cuestión, cómo tú vives si no tienes certeza de que vas a poder acceder a un sistema de salud adecuado cuando lo necesites. Claro. ¿Sí? Por el momento. Nicole, por favor, si quieres darnos tu visión de cuál es el diagnóstico de la salud pública que haces tú y privada en nuestro país, y también el derecho a la protección de la salud establecido en la Constitución actual. Bueno, ya lo han mencionado, creo que el problema de base parte con la idea de que tenemos un Estado subsidiario. Eso significa que el privado se hace cargo de todo, y si es que el privado no puede, el Estado se hace cargo. Y eso lo tenemos en materia de pensiones, en materia de salud, de vivienda, etcétera. O sea, en todas las materias sociales, finalmente nuestro Estado no nos cuida ni tampoco garantiza ninguna garantía de derecho. Lo que tú leías al comienzo, que está redactado en la nueva Constitución y que pareciese ser bueno en términos de cómo está redactado, en efecto no está protegido en la Constitución. Y lo único que está protegido de lo que tú leíste es la libertad de elegir. Pero en esa libertad de elegir, como lo mencionaba Ramona también, son pocas las personas que tienen la posibilidad de elegir o de poder contratar un seguro complementario de salud, y en efecto hay una garantía de elegir que es falaz, porque la mayoría de las y los chilenos no tenemos esa posibilidad de elegir. Respecto a cómo se ha ido profundizando, creo que es importante mencionar que en todos los años de la concertación, pero en especial en la reforma que se hizo durante el año 2005, cuando se crea el plan El Auge y las garantías explícitas en salud, lo que termina ocurriendo es que le pasamos plata del privado del público al privado, con la idea de ir cumpliendo las metas y los plazos de la cirugía o de cuando tenemos el diagnóstico, etcétera, pero finalmente el GES no responde a un derecho, sigue profundizando un modelo subsidiario de atención en donde le terminamos pasando gran parte de los recursos del sector público al sector privado, y así potenciamos las clínicas privadas, potenciamos las ISAPRES, etcétera. Entonces, creo que si bien gran parte de lo que ocurre tiene que ver con el cómo está inscrito en nuestra Constitución y cómo se aplica la institucionalidad, también los años de la concertación y a la derecha finalmente han ido profundizando, en el gobierno me refiero, han ido profundizando el modelo neoliberal en salud. Eso por una parte. Lo segundo es que lo que hoy día tenemos derecho es finalmente a una lista de espera, y eso no puede ser, no es garantía de absolutamente nada. Lo otro que creo que se vuelve sumamente importante es que entendamos la salud de una forma diferente de cara al proceso constituyente. La salud no es solo la falta de la enfermedad, sino más bien pensar en el bienestar y en el buen vivir de las personas que habitamos este territorio. Y desde ahí la pandemia yo creo que nos ha enseñado la importancia que tiene la salud de todas y de todos de manera comunitaria.
O sea, nuestra salud no es solo lo que me pasa a mí en términos individuales, sino que somos sujetas y sujetos que habitamos un entorno y que evidentemente si tenemos inmobiliarias, por ejemplo, en la costa valdiviana queriendo depredar el medio ambiente, si tenemos en el río San Pedro una represa que se quiere construir, finalmente todo eso influye en las condiciones de vida, en las condiciones laborales que tienen las personas y por lo tanto en su salud. Entonces creo que hay que cambiar un poco el foco en esta nueva constitución respecto a qué es lo que entendemos por salud y cómo formamos profesionales y técnicos y personal de salud de manera garante. Yo pertenezco a la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y desde ahí nosotras nos posicionamos con la idea de garantizar y de ser profesionales garantes que lamentablemente hoy día en la educación superior no está enfocada en eso. Y lo último que voy a decir es que se hace necesario en la nueva Constitución también repensar el tema de los cuidados. Los cuidados deben ser asumidos de manera colectiva y es así como vamos a ir transformando, por eso hablamos de una Constitución feminista también, porque así vamos a ir cambiando los roles de género y los roles de cuidado que históricamente hemos cumplido las mujeres, pero que de todas maneras se tiene que hacer de manera mucho más colectiva. Muchas gracias, Nicole. Patricia, por favor, tu visión sobre la salud pública y privada en Chile y también los derechos que esta da, la actual. Bueno, la verdad es que esa pregunta es la que a mí me tiene aquí, porque yo trabajo en el sistema público 44 horas, trabajo en una junta de vecinos. El SECOF Barrios Bajos es una casita de madera donde se atienden cerca de 7.000 personas, la mayoría adultos mayores, ya del sistema de FONASA, y se habilitó para que ellos pudieran tener más cercanía, porque ir al CEFAM externo que está en Avenida Francia les quedaba demasiado lejos. Entonces se habilitó temporalmente, se suponía hace 15 años atrás, una junta de vecinos para que pudieran atenderse allí. Y finalmente, 15 años más tarde, todavía seguimos ahí. Entonces, ni siquiera tenemos la cantidad de box disponible. Entonces, con eso quiero reflejar las carencias que tenemos, las precariedades que tenemos en la salud pública. Lo que dice la Constitución, efectivamente, como decían todas las compañeras, es que se garantiza la libertad de elegir. Pero lamentablemente el 80% de los chilenos pertenece a FONASA no por elección, sino porque no tienen los medios económicos para estar en ISAPRE y poder tener acceso a una clínica, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente los usuarios de ISAPRE muchas veces van incluso 3 veces más que los usuarios de FONASA al especialista, a veces sin siquiera tener criterios médicos para tener que ver al especialista. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inversión actualmente en salud pública, el per cápita que decía Aurora, son 6.722 pesos por persona. O sea, eso no alcanza para prácticamente nada. Y ahora lo que quiere el gobierno, ahora desde el apuro por hacer reforma en el sistema de salud, es privatizar FONASA. Me parece tan raro que ahora están llegando, no sé, reforma de AFP, reforma de FONASA. Finalmente el objetivo es que lo que va a terminar ocurriendo es que se privatice FONASA. ¿Y qué va a pasar con las personas que están en calidad de indigencia? No van a tener acceso. Lo que queremos garantizar es que la persona pueda tener acceso a la atención, pero de calidad oportuna, que la salud pública tenga mayor recursos para la infraestructura, para recursos humanos, para los insumos también. Es muy importante que podamos asegurarnos de que eso ocurra. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos una redistribución de los recursos, que se invierta más en atención primaria. En atención primaria, los médicos familiares, soy médico familiar y comunitario, eso significa que estamos más cercanos a la comunidad. Y eso también desde ahí como que nace esta idea, porque efectivamente en un cabildo de salud que hubo, los usuarios reconocen que finalmente los servicios de atención primaria los conocen mejor porque están más cerca de su territorio y que ellos participen
en estos cabildos. En los cabildos que se han realizado, los médicos familiares han participado más que los especialistas. No sé por qué, como que no hay como que no se involucran tanto con los usuarios, pienso yo. Como que se van más a la especialidad. Entonces, se necesita una mayor inversión en atención primaria, en salud mental, en adultos mayores. O sea, se requiere necesariamente, los adultos mayores se atienden mucho más que el resto de los grupos etarios. ¿Y qué es lo que yo por lo menos proponemos? Un sistema universal, o a lo menos un seguro universal de salud para todas y todos los chilenos, y que haya un solo sistema. Esa es la clave. ¿Y qué más que tenga un sentido también de regionalización, que tenga pertinencia cultural, que hayan recursos para que se pueda decidir en cada territorio qué es lo que se necesita, porque es muy distinto lo que va a necesitar un CEFAM, por ejemplo, de aquí de Valdivia, con uno que de Arica. O sea, la pertinencia cultural es muy importante no perderla. Perfecto. Y en un escenario, por ejemplo, como el que han planteado, de un sistema público de salud de calidad, con atención oportuna y que sea universal de acceso para todos, ¿qué pasaría con los privados? ¿Cuál sería su rol? ¿Cómo podrían operar? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cuál es su mirada respecto a eso? Aurora, por favor. Siempre me olvido del micrófono. Mira, en realidad aquí hay que fortalecer el sistema público, que sea un sistema único, eso es primordial, para efecto de que las cotizaciones, tanto de las personas que tienen mayor ingreso como las que no lo tengan, sean considerados como un solo fondo, el fondo mancomunado que le llamamos nosotros de salud, y que existan de manera alternativa un seguro complementario, y eso significa si es que existen o no existen otras entidades privadas. Pero lo que hay que fortalecer, porque tenemos más del 80% de la población que se atiende en el sistema público. Ahora, cuando se habla de este financiamiento, tiene que existir también una reforma tributaria. Mientras no exista una reforma tributaria, no vamos a poder tener un sistema público fortalecido. Y por otro lado, de cómo también este país, de una vez por todas, se ajusta a las recomendaciones de la OMS, que tiene que haber por lo menos un 6% de la destinación del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que recauda la economía en un país, tiene que ser efectivamente destinado a lo que es la salud. Porque la salud concebida como el más alto disfrute y bienestar de la salud mental, física y social, eso hoy día no está garantizado por lo mismo que hemos contextualizado aquí. El panorama no ha sido el mejor, y por lo tanto vamos a tener estas frustraciones, esta sensación de que no estoy protegido, de esta sensación de que frecuentemente me están violentando, porque también hay una violencia estructural al hablar de que no tienes los medios, de que no tienes el acceso. Cuando tú estás en Puerto Fuy, ¿cuánto te demoras para llegar a Panguipulli? Y de Panguipulli, ¿verdad?, a Valdivia. Entonces hay un tema no menor que tiene que ver también cómo mejoramos el acceso, pero el acceso en términos viales, en términos de transporte, el acceso en términos financieros. Es decir, hay toda una lógica, un sistema que se tiene que rearticular, y eso, cuando hablamos de rearticulación, este sistema integrado de redes asistenciales, que si bien es cierto ha habido avance, hay que decirlo, ha habido avance porque hay una preocupación desde los profesionales de la salud, del equipo completo, en ir mejorando lo que es la coordinación, el seguimiento, pero todavía seguimos tan burocráticos, es decir, hay burocracia, efectivamente, porque no hay una descentralización. Todo se define a nivel central, las políticas públicas son a nivel central, por lo tanto no tenemos públicas adecuadas al territorio y de acuerdo a la realidad. Lo que está pasando es que, por ejemplo, con la pandemia ha existido, la primera estrategia fue el tema de los ventiladores. Es decir, no se dio
una prioridad a la atención primaria de salud, en que debía de contar con todos los recursos para hacer el testeo, la trazabilidad y aislamiento, cosa que eso obviamente provocó el aumento en la circulación viral, y llegamos a esta situación que no es menor, en que nosotros no estamos en la segunda ola, estamos en la primera recién. Por lo tanto, estas situaciones de cómo la vamos mejorando, y lo que tú dices de cómo tiene que ser el modelo, tiene que ser un modelo fortalecido, porque la salud pública es una opción también, es un proyecto de vida, un proyecto político que efectivamente mejore la calidad de la atención, la vida de las personas, de la comunidad y de la naturaleza. Y obviamente el cuidado de todas y de todas, de todas y todos y todos. Muchas gracias, Aurora. Ramona, por favor, ¿cuál es tu visión respecto, voy a repetir la pregunta, a este escenario de que tuviéramos un sistema público de salud de calidad, oportuno, universal? ¿Qué rol jugarían los privados en este sentido? Mira, yo creo que no es tan políticamente correcto en este instante decir que a mí no me gustaría que exista la salud privada. Yo creo que acá es una apuesta que tenemos que jugar como país, como sociedad, no solamente en Chile, sino también, no sé, también en Latinoamérica, y también hay países donde tienen todo el sistema de salud público. Creo que acá hay muchas cosas que avanzar en eso. Es cómo el Estado forma especialistas, cuánto tiempo pagan los especialistas, cómo tú ves cómo los médicos especialistas a las 11, a las 12 están listos y se van a la clínica. Y eso es a vista de absolutamente todos. Cómo esta relación entre mundo privado y mundo público creo que pasa por quiénes están trabajando en esto, quién forma a los especialistas. Siento que en la medida que Chile tiene que hacerse cargo, que si vamos a tener un sistema de salud único, sólido, obligatorio, todos y todas vamos a tener que trabajar. Se verá. Ahora, te digo yo, decir esto es como, ¿cómo vamos a pensar? Vamos a escribir la Constitución, no vamos a poder irnos a atender a la clínica alemana. Si no funciona la salud privada, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos, ahí sí que nos vamos a la B. Ahí sí que jodemos. Entonces, pero yo siento que sí, como país tenemos que caminar hacia un sistema de salud único, tan sólido, que la gente tenga más confianza en este sistema de salud que pensar en ir a una clínica extranjera, que pensar. Quizás eso pueda atentar en algo a los derechos de las personas, no lo sé, pero yo siento que es tan complejo manejar el sistema de salud, todo el equipamiento, la infraestructura, los años de formación de especialistas, no solamente médicos especialistas, médicos y médicas, sino que también en todo el equipo profesional, que es un costo tan alto para el país que tú no puedes permitirte distraerte esta obligación de no tener un único sistema. Pensaba yo ahora en qué lindo conocer a Patricia, que no había tenido la oportunidad, Patricia Veloso, porque desde la vocación que ella habla, ella es médico de familia, pero hay tan poquitos médicos de familia. Nuestras carreras universitarias, ¿qué hacen desde el mellón más tierno de medicina de todo Chile? ¿En qué termina saliendo? Pensando, ¿en qué especialidad va a tener? Es como ser médico, 7 años de estudio. Y tú ni siquiera sales con el orgullo de poder ir a ejercer a un consultorio. Vas a un consultorio, vas a un hospital tipo 4, a un hospital de donde sea, para juntar puntos para tu beca. No por el orgullo de estar 7 años formándote como profesional y que esa sea tu meta. No, tu meta es cómo avanzas a la especialidad para entrar en el grupo de élite, para entrar en las mejores, ya no sé, pues ser socio de una clínica. Entonces siento que desde la formación de nuestros médicos y médicas o de nuestros equipos de salud más especializados hay que intervenir. Y todo lo demás que se dice desde las pertinencias culturales, del reconocimiento del otro en sus formas, sus cosmovisiones de solucionar, el área de salud mental. Es decir, también existe toda una negación de la vida popular, de la salud popular, comunitaria, ancestrales. Es feo que tú vayas a la médica, es decir, a una médica, es feo que vayas a un machi. ¿Cómo se reconoce en esta medicina? Se han dado pasitos de reconocer, pero todavía es tan difícil pensar en que vamos a tener un sistema de salud que pueda ir reconociendo esto tan amplio que quizás, no sé, es más del, no sé, mucho más del 60% de cómo la gente resuelve esos temas de salud, cómo se integra en sus vidas comunitarias y cómo lo va haciendo. Yo siento que tenemos que caminar hacia un sistema público único, un sistema de salud único.
Muchas gracias, Ramona. Nicole, por favor, ¿cuál es tu visión respecto a este tema? ¿Qué rol jugarían los privados si es que tuviésemos salud oportuna, de calidad y universal? Si es que nuestro sistema de salud fuese así de fortalecido como lo decía Ramona. Uh-huh. Bueno, yo parece que soy media impolíticamente correcta, a diferencia de lo que planteaba la Ramona. Creo que hay que dar cuenta de cómo se arma este proceso constituyente. Yo creo que tenemos que volver al momento en que el pueblo chileno desborda las calles y lo hace justamente porque no tiene una salud digna. Mientras el privado está en salud solo para ganar dinero, finalmente. Por eso decimos que es tan importante que en los derechos sociales no esté el mercado. Y eso lo vienen diciendo los estudiantes hace más de 15 años, lo viene diciendo la coordinadora No Más FP, lo viene diciendo el mundo feminista, lo vienen diciendo los movimientos sociales. Entonces, creo que es importante, yo concuerdo con lo que mencionaba Aurora respecto a que se hace necesario tener un sistema único de salud donde efectivamente esté garantizado el acceso, la prestación y la oportunidad de acceder a un tratamiento y a un diagnóstico de calidad, pero además de eso que en el caso del mundo privado actúen como un seguro complementario de salud. En donde finalmente quienes quieran pagar un poco más de hotelería lo puedan hacer. Sin embargo, le tenemos garantizada la salud a todas las personas que habitan este territorio de los distintos pueblos y de acuerdo a la pertinencia cultural y territorial que corresponde. Pero ese sería el rol que para mí juegan los privados, un seguro complementario de salud, pero finalmente, ¿y cómo hacemos esa transición? Tiene que ver también con el modelo de desarrollo. En Chile, durante los años 30 hasta los 70, se construyó un modelo de salud que hoy día, por ejemplo, tiene la vacunación más exitosa del mundo. O de la región latinoamericana, y eso es a propósito de que las bases de salud pública que se construyeron en Chile eran muy adelantadas para la época, y es ese el rumbo que necesitamos volver a conformar de acuerdo a bases importantes. Primero, el garantizar otros derechos sociales, vivienda, educación, porque finalmente las personas somos un cúmulo de áreas. La otra parte tiene que ver con democratizar la toma de decisiones y además garantizar que este nuevo modelo de atención va a estar mucho más enfocado en lo comunitario, en lo preventivo y no en lo curativo, porque ahí llegamos tarde. Cuando le ponemos el ventilador es que estamos llegando tarde. La idea del manejo de la pandemia era justamente lo anterior, pero lamentablemente las autoridades no han dado el ancho para poder resistir un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Muchas gracias, Nicole. Patricia, por favor, ¿cuál es tu mirada respecto a este tema? Lamentablemente, si seguimos manteniendo la salud privada, va a seguir ocurriendo lo que nos está pasando actualmente. Hay una percepción errada de los pacientes, de los usuarios, de que lo que se paga es mejor. A mí me lo dicen todo el tiempo. Entonces, bueno, y no solo por eso, yo creo que el día que, por ejemplo, las élites se atiendan en los CEFAM, y pasa lo mismo con educación, en que las élites lleven a sus hijos a colegios públicos y a CEFAM públicos, ese día vamos a estar mucho mejor como país. Pienso que debiese existir solamente el sistema, un solo sistema de salud universal para todas y todos. Y en relación a lo que decían mis colegas o mis compañeras, efectivamente en la atención primaria tenemos las habilidades para poder sostener, por ejemplo, la trazabilidad. Bueno, actualmente estamos fuera de control, con la pandemia fuera de control, pero somos aperrados, tenemos la capacidad de realizar trazabilidad, de llevar el mejor sistema de vacunación en la región. Entonces, imagínense, con mayor inversión vamos a dar abasto para toda la comunidad. Estamos vacunando a los privados y a los usuarios del sistema público actualmente.
Entonces, yo creo que todas las inversiones, toda esta reforma tributaria, dicen aumento del PIB 6%. En realidad eso nadie lo puede adelantar. Creo que eso está todo por verse a cuánto se va a aumentar la inversión en salud. Pero debe ser en un solo sistema único de salud. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Y ahora les quiero preguntar sobre el aborto, que me imagino que para ustedes como mujeres también es un tema fundamental. Y en ese sentido, siempre se ha planteado, o se plantea siempre desde el tema de la salud pública. Entonces quería saber si ustedes concuerdan con eso. Y cuál es su posición también respecto a esta temática en lo que tiene que ver con la Convención Constituyente, si ustedes creen que también esta nueva Constitución puede ser una oportunidad para dejar ese tema establecido de una vez por todas. Por favor, partamos esta vez con Nico. Con Nicole. Bueno, cuando nosotras, yo les contaba que esta candidatura nace de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. Entonces nosotras creemos y hemos luchado ya hace varios años porque la soberanía sobre nuestros cuerpos, cuando hablamos de soberanía en el país, lo hacemos también sobre la decisión de nuestros cuerpos, y por lo tanto para nosotras la maternidad es una decisión y no una obligación. Y desde ahí nos parece sumamente importante avanzar en una ley integral de educación sexual que lamentablemente los sectores más conservadores del Congreso aún no quieren permitir, y por supuesto despenalizar el aborto y garantizarlo como un derecho dentro del sistema de salud. Las causales para nosotras se vuelven insuficientes. Hoy día tenemos muchos objetores y objetoras de conciencia, incluso instituciones objetoras de conciencia, lo que no existe en ninguna otra parte del mundo, poniéndole trabas finalmente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tenemos un Estado que no se hace cargo de las distintas realidades que viven las mujeres, y ejemplo de ello fue que el 2020 más de 100 mujeres quedaron embarazadas a causa de las pastillas anticonceptivas defectuosas que se entregaban en los consultorios. Entonces, por supuesto que las mujeres somos capaces de decidir y de tomar esas decisiones, y yo estoy de acuerdo con el derecho a abortar. Creo que o de decidir sobre nuestros cuerpos, más bien. De cara al debate constituyente, eso no va a quedar escrito en la Constitución, porque lo que queda escrito en la Constitución son principios generales, pero al menos a mí me parece que avanzando en garantizar el derecho a la salud, entendiendo que el aborto además es una cuestión de la salud de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva, y es un derecho humano, el sistema de salud lo tiene que asegurar, tiene que ser garante, y por otra parte también asegurar que la toma de decisiones, que es como la libertad de pensamiento, que hoy día está sujeta a la moral, las buenas costumbres y algo más, que no sé cuáles son las morales y las buenas costumbres de Jaime Guzmán, pero supongo que no son iguales a las mías. Finalmente lo que hace es limitar el ejercicio soberano que tenemos las personas de decidir. Entonces ese es otro punto importante a recabar en la Constitución, y a mí me parece que de cara al proceso de despenalización del aborto que se está dando hoy día en el Congreso, es importante que estemos atentas todas las mujeres para que podamos también hacer fuerza social, porque es el movimiento feminista sin duda el que ha puesto, por ejemplo, la paridad encima de la mesa, el que ha puesto el aborto encima de la mesa y los derechos sexuales, laborales, etcétera, a lo largo de la historia. Muchas gracias, Nicole. Patricia, por favor, tu opinión respecto al tema. Bueno, decir que en Chile actualmente el aborto existe, ya existe lamentablemente en la clandestinidad, y en las áreas más acomodadas también se van a hacer al extranjero. Eso es algo que es así, no podemos desconocerlo. La discusión acerca del aborto no es una discusión valórica. Eso es súper importante, que cuando se discuta no se piense según mis valores si yo me haría o no me haría un aborto. No, yo creo que esto va mucho más allá de eso. Tenemos que pensar que muchas veces en las poblaciones, las mujeres que han sido vulneradas por largo tiempo, por ejemplo, por sus familias, por sus padres, muchas veces escapan del hogar con el primer hombre que conocen y vuelven a ser maltratadas. ¿Y qué pasa? Finalmente tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, llegan a los 23 años con un montón de niños chicos. ¿Qué seguridad les damos a esos niños?
Es importante que exista la despenalización del aborto en los países en que sí se ha aprobado la ley de aborto. No ha habido aumento de los abortos. O sea, estamos simplemente poniéndonos una venda en los ojos. Sino es un problema social que no lo estamos queriendo mirar. Entonces yo estoy a favor del aborto y insisto que quienes opinen de esto, bueno, pienso que quienes pueden hablar con más propiedad acá somos nosotras, somos las mujeres, porque finalmente son las mujeres las que crían a los niños, las que se tienen que hacer cargo. O sea, actualmente hasta la pensión de alimento tienes que ir a un tribunal para poder recuperar una pensión pequeñísima para un niño que requiere mucho más gasto que lo que a veces los papás les dan. Entonces son las mujeres las que se quedan hasta tarde lactando, son las mujeres las que se preocupan de la educación y finalmente creo que somos las que tenemos que opinar con mayor propiedad en la ley de aborto. Para el hombre es muy, muy cómodo decir no, yo soy pro vida, pero finalmente por primera vez vamos a tener una constitución que sea creada en forma paritaria. Así que yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Aurora, ¿cuál es tu visión respecto a este tema? Sí, primero que todo hay que garantizar en la Constitución los derechos sexuales y reproductivos. Y eso va de la mano de lo que es la maternidad deseada, el derecho al placer, el derecho a tener cuántos hijos, en qué intervalos, el derecho a la intimidad, a la privacidad. Entonces, esas situaciones obviamente nos permitirá también ampliar un poco la mirada y la discusión o debate que se dé al interior de la Convención. Y por otro lado, en la medida de que esto esté garantizado como derechos fundamentales también, como la autonomía, el derecho a decidir o la soberanía de nuestro proyecto de vida, porque en eso me voy a detener. Siendo matrona y viendo, ya llevo como 35 años, en distintos lugares, tanto a nivel rural, estamos hablando de las comunas más extremas, como también a nivel de Valdivia, la situación de las mujeres de precariedad, de pobreza, de esta violencia ejercida no solamente de carácter estructural, sino que también de esta violencia física que se ven expuestas, muchas de ellas, y muchas mujeres que teníamos que en condiciones que llegaban, y voy a decir que independientemente de sus ingresos o de su nivel educacional, mujeres que tuvieron que acceder a un aborto o decidir abortar porque no estaban, digamos, tuvieron una situación complicada en términos de pareja, en términos de que estaban estudiando y eso significaba, ¿no es cierto?, coartar su posibilidad de desarrollo o el proyecto de vida, o acudir de manera insegura a procedimientos que obviamente nosotros teníamos que recibirla casi a puertas de la muerte. Y eso nos ha pasado, mujeres que llegan en condiciones muy, muy críticas, y por lo tanto este es un problema de salud pública. No es un problema valórico, como bien decía Patricia, es un problema de salud pública y por lo tanto aquí hay que dejar de lado el tema valórico y se tiene que profundizar en dar el acceso seguro a una atención de aquella mujer que en las condiciones de vida en que su situación en particular haya optado a que interrumpir el embarazo. Y eso no significa, nosotros tenemos, por ejemplo, muchos dicen hay estadísticas de aborto, que con la ley de aborto se va a aumentar y esto va a ser casi, no sé, una hecatombe. Aquí hay que tener cierto cuidado, porque las estadísticas de los hospitales públicos son estadísticas en relación a los abortos espontáneos, a los abortos inducidos, pero no a los abortos como tales, y muchos de ellos están bajo la clandestinidad. ¿Y en qué se da? En las mujeres pobres que no tienen acceso, y en las mujeres que tienen acceso no lo hacen en Chile porque está criminalizado y se va a clínicas particulares u otro
hacen ver que es un aborto inducido, pero veladamente es un aborto provocado. Entonces, esas situaciones en que para algunos hay acceso, para otros no, en que hay un tema valórico versus un tema de salud pública, es lo que tenemos que romper. Esa barrera hay que romperla, hay que hacer una discusión, y es distinto a asegurar estos derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a ser iguales, una igualdad sustantiva, que son las condiciones materiales que tenían para asegurar los derechos, su real ejercicio, es que debemos de tener leyes complementarias, y las leyes complementarias son las que se están hoy día discutiendo, y esa discusión se tiene que dar en los espacios públicos, en los distintos escenarios que tengamos, porque en definitiva las mujeres que han empujado estas iniciativas ha sido el movimiento feminista, y eso hay que reconocerlo. Y muchas mujeres, más allá del movimiento feminista, muchas mujeres que están organizadas en el ámbito judicial, por ejemplo ABOFEM o Corporación Humana o Miles. Entonces, muchas mujeres académicas del tema de justicia, y también mujeres de política, digamos, partidaria, por qué no decirlo, también han empujado esto, y obviamente hay que hacer un reconocimiento. Hay articulación, hay voluntad desde las mujeres para efecto de ir avanzando en estos procesos, pero también es necesario dar cuenta de cuál es el contexto que hoy día opera en nuestro país, siendo un país que tiene mucho que debatir al respecto. Muchas gracias, Aurora. Ramona, por favor, tu visión respecto al tema de la despenalización del aborto, y si crees también que esta nueva constitución va a ayudar en algo a que ese tema pueda avanzar. Bueno, yo confío en que este proceso constituyente contribuya a avanzar no solo en este tema, que yo sí siento que es un problema de salud sociocomunitaria, de política pública, pero también siento que es una cuestión ética, ética filosófica, de valores. Y yo siento que en esta Constitución se va a dar esa oportunidad de poder dialogar desde desde posiciones ideológicas. Siento que no solamente en el aborto, en la eutanasia, en otras formas de ver la concepción del ser humano, las autonomías de las mujeres. A mí me entristece un poco estas conversaciones, pensando en que las mujeres tenemos que estar siempre justificando, siempre exigiendo, siempre en la lucha. Yo siento que ya es tan cansador esto, es tan agotador, porque que a las mujeres se nos juzgue por lo que hacemos. Si una mujer no quiere tener un hijo, parir, ¿quién va a venir si los hombres abortan todos los días? Los hombres no se preocupan de los hijos. Puede ser un papá hasta amoroso, 10 años, y llegó el momento de irse y se fue. Y se olvidó de su hijita, se olvidó de su hijito, se olvidó que el chiquillo en la universidad necesitaba comer. Así los hombres todos los días abortan. Pero sin embargo nosotras tenemos que cargar con la carga religiosa, porque pucha que es un conflicto. Si ahora tenemos candidatas y candidatos constituyentes que van pro vida por la carga religiosa que tienen, por su carga ideológica, como es moral, ética. Entonces son discusiones tan importantes. A mí me gustaría despenalizar el aborto, me gustaría despenalizarlo, pero creo que son temas que se tienen que tratar en la convención. Por eso que es importante por quién va a votar la gente, porque al final se va a dar un tema ideológico adentro. Y ojalá, y qué bien, que al menos vamos a tener la mitad mujeres para irnos en estas cuestiones con los varones que se sienten de pronto tan importantes, tan buenos para discutir esto, tan representantes, no sé, como decía la moral, que decía Nicole, pero esta es una cuestión de mujeres, una cuestión que las tenemos que resolver las mujeres, y por eso insisto que esta es una cuestión que afecta tanto porque hemos sido socializadas en la culpa, hemos sido socializadas en el pecado. Entonces, atentar contra la vida de alguien que no está por nacer pareciera que es un tremendo pecado. Cuando tenemos lleno de niños sufriendo en el Sename, cuando ni siquiera como sociedad hemos asegurado que a esos niños se les puede asegurar el que puedan ser adoptados por una familia amorosa, sino que vamos a ir sobre el criterio, mamá, papá, recurso. 3 años dice la gente que demora en adoptar.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, juzgo a una mujer que quiera interrumpir un embarazo, pero no juzgo, ¿no es cierto?, esa guaguita que quedó sola, que no pudo, esa guagua que vive violencia intrafamiliar, esa guagua que quedó por narcotráfico ahí. Entonces, son tantas las condiciones diferentes que tenemos las mujeres y tanta deuda contra nosotras, contra nuestro desarrollo, contra el poder vivir nuestro proyecto de vida. Porque esa es la cuestión, quienes aquí sacrifican su proyecto de vida son las mujeres de todo nivel, de toda edad, de todo espectro de la sociedad. Entonces la carga de la crianza de los hijos, de la responsabilidad y de todo lo que se juzga a las mujeres por cuál es su comportamiento con su descendencia. Eso. Muchas gracias. No sé si se puede acotar algo más. Sí, por supuesto, Patricia. Creo que estamos todos de acuerdo con la misma opinión. Que alguien a mí en las redes, por ejemplo, me decía, doctora pro vida, no, o sea, pro aborto. No, eso es muy distinto, no significa que vamos a promover el aborto. Cae de cajón que es muy necesario usar mayor anticoncepción, mayor educación con las mujeres. Eso queremos lograr también. O sea, estamos claros que es una última opción, pero que las mujeres merecen que no se la penalice por llegar al servicio de urgencia, porque finalmente eso termina ocurriendo. Hay médicos que terminan diciendo te voy a denunciar por esto. Creo que penalizar a las mujeres que deciden hacerse un aborto porque en realidad no se sienten preparadas, no debemos permitir que siga ocurriendo. Ahora, creo que va a ser una discusión bastante dura. Pienso que algunos de los temas, sobre todo más álgidos, van a poder tener acceder al tema de realizar plebiscitos para que la misma comunidad, la misma ciudadanía decida. Pienso que sería un buen tema para llevarlo a esa instancia. Sí, yo quisiera complementar algo que me parece sumamente importante y recoger la experiencia argentina. A comienzos de este año, las argentinas lograron que el Parlamento aprobara el aborto hasta las 14 semanas sin causales. Y a mí me parece súper importante el cómo ellas también construyeron ese proceso legislativo. Me parece que de cara al proceso constituyente tenemos que sí o sí hablar con las mujeres que acompañan abortos, las redes de mujeres que históricamente se han formado en esa concepción, porque a quienes nos enseñan en las universidades a atender mujeres, no nos enseñan cómo finalmente abortar. Pero sí lo hacen las mujeres y hoy día existen redes muy seguras para abortar en Chile y me parece que es importante recoger ese conocimiento y hacerlas parte también de la discusión de la nueva Constitución. Muchas gracias, Nicole. Y antes, para ya ir cerrando, una pregunta respecto al propio proceso constituyente, respecto a todo lo que se ha hablado en los últimos días por el aumento de contagio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que debería aplazarse o que se tiene que llevar a cabo en estos 2 días como está estipulado hasta ahora? La que quiera partir. Yo creo que no deberíamos estar en esta situación. Sí, yo critico mucho la gestión. Ay, perdón, es que me echó a perder mi computador y por eso estoy con el teléfono. Me entró una llamada. No te preocupes. Yo soy el tema. Insiste. Creo que no deberíamos estar en esta situación. Creo que estamos llegando muy tarde. No ha habido una buena comunicación de riesgo, no ha habido ayudas sociales como se debía hacer. A mí me toca hacer visitas COVID y muchas veces las familias me dicen, doctora, no me ha llegado ninguna caja de alimentos y están todos en cuarentenados en la casa y no tienen alimentos. Entonces, menos mal que tengo un contacto de la municipalidad y al otro día sí, o sea, la gestión no ha sido la adecuada. Entonces, la decisión que se toma en este minuto ya va a ser una decisión tardía. Hay detractores, hay gente que está a favor. Yo creo que ya estamos tarde. La decisión que se tome
tenemos la pandemia a un nivel que está fuera de control. Entonces, no creo que sea una decisión que tengamos en la cual nosotros podamos opinar con fundamento, porque no se han hecho las cosas bien, lamentablemente. Perfecto. Sí. Nicole. O sea, yo creo que, a ver, para nosotras, probablemente para las 4 que somos profesionales en el área de salud, lo más importante es la salud de las personas. O sea, de hecho, si quisimos estudiar esto y dedicarnos a esto, es justamente la salud de las personas lo que más nos interesa. Se cayó, parece, Nicole. ¿Alguien más? Justo me caí. Sí, ahí estás de vuelta. Perdón. Bueno, primero creo que lo que estamos viviendo es a consecuencia de lo que decía Patricia, de un manejo del permiso de vacaciones, el decirle a la gente que con la vacuna ya estábamos salvadas o salvados. Entonces, finalmente lo que se hizo es llevarnos a una segunda o tercera ola, un tercer pic de la pandemia, y lamentablemente las autoridades no dan el ancho y han expuesto mucho a la población. Hoy día tenemos gente repostulando al IFE cuando están entregando 50.000 pesos. ¿Quién vive con 50.000 pesos? ¿A quién le alcanza con 100 lucas para vivir todo el mes? Entonces, yo creo que lo más importante es la salud de la población, y si se hace necesario cambiar las elecciones, pese a todo el costo que va a tener en términos materiales, en términos humanos, y el costo que tiene para nuestra democracia también, porque yo creo que la legitimidad ya de las instituciones, de los partidos políticos, está por el suelo, y cuando pasan este tipo de cosas genera más desconfianza aún en la población, cuando no hay medidas concretas, cuando no se sabe bien para dónde vamos. Entonces, eso, priorizar la salud de las personas me parece que es lo más relevante, y vamos cuidando nuestra democracia también, porque sin duda alguna aún vivimos una crisis de representatividad que sigue existiendo y que lamentablemente no va a dar buenas luces si es que seguimos aplazando el proceso constituyente. Ramona, por favor, si quieres agregar algo. Sí, yo tengo dos opiniones. Una parte mía quiere suspenderle, que tiene que ser esta vocación de cuidado, de servicio público, de entender cómo un poco funciona la salud pública, la preocupación. Cuando uno anda en puerta a puerta y te encuentras a una señora mayor, un par de viejitos, hoy al final uno termina diciendo no vaya a votar, cuídese, porque ¿cómo uno le va a decir? Porque claro, la elección puede ser segura, pero ese viejito, esa viejita se van en colectivo, o va a tener que tomar la micro, o ustedes de Curiñanco, ustedes de, no sé, de Payaco de la Luma. Entonces, siento que está complicado, que hay... lo que más me preocupa a mí en el fondo es que este proceso constituyente, no hablo quizás de las otras elecciones, pero que el proceso constituyente tiene que ser con alta participación ciudadana. Porque si no, esta elección de los 157 constituyentes, hombres y mujeres, no va a tener la validez, la representatividad que se requiere para escribir una nueva constitución. Porque no olvidemos que esta constitución va a ser evaluada por el pueblo en voto obligatorio en un año más. Estas discusiones valóricas que decimos que vamos a dar dentro se tienen que ver reflejadas después en el texto y después ser aprobado con voto obligatorio. Entonces, si pensamos que en un año más, si se ahora vota menos del 50% de la población y después vamos a tener que tener al 100% de la población obligada a votar, es decir, el riesgo de que este proceso constituyente no sea valorado va a ser muy alto. Entonces, esas son mis discrepancias que tengo. Una es suspender por la situación de pandemia, pero muy preocupada de la cantidad de gente que va a ir a votar. Siento que no son las mejores condiciones ahora, pero tampoco se asegura que vamos a tener algo distinto en 3, 4, 6 meses más. Entonces también es muy complejo. Creo que también el gobierno ha estado muy errático en esto, no solo en el manejo de la pandemia, sino también en esto, escasa información. A esta altura, el suspender el proceso constituyente es casi un chiste, es casi una burla, porque lo mismo se podía haber decidido hace 10 días, hace 5 días, se supone que aquí las estadísticas están, hay proyecciones. Entonces, que estemos, siento que es un poco de juego esto, de quiénes están tomando las decisiones y cuándo se va a tomar. Entonces, también creo que no es una cuestión menor el que dicen lunes, martes, se va a ver lunes, martes, y quedan, ¿cuántos? 10 días.
Entonces, siento que ahí se pierde esta democracia que queremos, que necesitamos además que sea tan fuerte. Eso. Muchas gracias, Ramón. Aurora, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Sí, es bastante complicado. Yo diría que es complicado en términos de lo que es la salud de las personas, del cuidado, del autocuidado, y que concuerdo plenamente que aquí hay una política gubernamental que no ha dado efectivamente el ancho. Hoy día hay una disociación entre lo que es el gobierno versus lo que es la población, y que ha tenido que recurrir al retiro de sus fondos para poder subsistir, para pagar la deuda para comer inclusive, ¿no es cierto?, utilizando las famosas tarjetas de crédito para efectos de poder comer, en fin. Entonces, esa situación en que no se han dado las condiciones materiales de protección social, acompañado a cuarentenas, a confinamientos prolongados, porque hay que pensar la salud mental de las personas también que se ha visto afectada, o como también el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica que existe y que también ha acrecentado. Entonces, tenemos situaciones que son adversas. Y por otro lado, el tema que aquí se está dando también de cómo efectivamente aumentamos la participación de las personas. Entonces, si no tenemos una votación que podría haber sido inclusive, si dijeron 2 días, haber dejado un día solamente para aquellas personas, o un sistema distinto de votación para aquellos que están en confinamiento, porque ya tenemos un alto número de personas que están con cuarentena preventiva, y además por ser contacto estrecho, o aquellas que están con COVID. Debería haber existido una forma de cómo ellos podían votar. Y además aquellas mujeres que están al cuidado de otros o de una otra, que también dificulta. Entonces, esas situaciones que son mucho más de impacto social no han sido abordadas. Y por otro lado, cómo legitimamos también el proceso con una mayor participación. Y ahí concuerdo también con Ramona con el tema del periodo muy corto en que no se ha dado la importancia del proceso, el desconocimiento que hay de las personas respecto a cómo es hacer una constitución, cuáles son los elementos que debe de considerar. Si bien es cierto, aquí hay personas que tienen el privilegio de estar escuchándonos, el privilegio. Personas de que se pueden conectar a un sistema de internet, una plataforma como tal. ¿Qué está pasando en las comunidades rurales? ¿Cómo llega la información? Entonces también esa brecha es tan importante. Lo vimos con la educación, lo hemos visto cuando muchas profesoras, educadoras, lo que han hecho es buscar cualquier medida, digamos, que tengan a la mano para poder llegar a los estudiantes y entregarles los contenidos educativos respectivos. Y por otro lado, este discurso de nueva normalidad que se ha dado de manera permanente, entonces eso hace que tengamos un alto número de contagios, como es que volvamos a clase, ¿verdad? Esto de relajar los permisos de vacaciones, que fue también una medida errática, que no fue pensada, delineada, el tema de la comunicación de riesgo, que no fue efectiva, el no haber dado los recursos necesarios para hacer a nivel de atención primaria todo lo que es el testeo, trazabilidad y aislamiento de las personas, y contar con el personal de fiscalización. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, que la autoridad sanitaria no cuenta con el personal para hacer las fiscalizaciones respectivas. Los cordones sanitarios, por ejemplo, ahora vemos mayor, ¿no es cierto?, control, pero ¿hace cuánto tiempo que debería haber existido? Y por otro lado, es que no se tomaron las medidas de manera oportuna. Estamos plenamente de acuerdo que hay una respuesta tardía y que eso va a impactar directamente con el proceso constituyente, pero lo que más hay que hacer hoy es cuidarnos, porque no nos va a cuidar el gobierno en este momento, no está cumpliendo con su rol principal, que es de proteger la salud y garantizar la salud de todas, de todos y de todes. Por lo tanto, si hay que suspender por esta situación, por el gran número de contagiados y además que no sabemos si van a haber variantes de COVID, de otra cepa,
va a ser de mayor riesgo. Sí, ya llegaron, lamentablemente. Yo no sé qué espera el gobierno para cerrar el aeropuerto. Es algo que se viene pidiendo hace meses. Entonces ya hay gente acá en Valdivia, hay gente muy joven con ventilador mecánico. Entonces, gente de 30 años. Eso ya nos indica que la variante británica está acá. Brasil no han cerrado el aeropuerto. Entonces, ¿quién nos asegura? Claro, yo ayer decía, no, sí, yo estoy de acuerdo. Ya, ¿y quién nos asegura que la cosa no va a empeorar? Nadie lo sabe, porque es primera vez que estamos en esta situación. A pesar de todas las medidas que se han tomado, estamos aquí con más del 95% de las camas ocupadas. Entonces yo creo que efectivamente se va a cancelar las elecciones para ahora, para el 10 y 11 de abril. Pero Dios quiera que la cosa no empeore. Sí, además que es incierto, hay una cierta incertidumbre al respecto. Y por otro lado, es lamentable que el Ministerio de Salud no haya tenido la voluntad de establecer las mesas sociales de COVID. Porque en definitiva eso hubiese permitido prevenir estas situaciones. Y además, ¿qué nos garantiza de que el gobierno hoy día quiere seguir postergando? Porque eso significa postergar otras elecciones, por ejemplo las presidenciales. Y eso no es un tema menor. Creo yo que hay que escuchar la voz de los expertos y que en definitiva establecer cuáles serían los riesgos, si esto va a haber una cierta disminución y si llegamos a una cierta meseta, es decir, la estabilización de la curva. Esperamos de que exista participación, que se tomen los criterios como corresponde, tanto sanitario, que es fundamental, y que se den todas las provisiones, los cuidados, resguardos que corresponden. Y si se decide que sí, yo creo que hay que hacerlo de manera segura, como se hizo para efecto del plebiscito de entrada. Si es seguro que las personas se sientan con capacidad de asistir, es lo más importante, porque lo que se requiere hoy día es fortalecer la democracia, la participación directa, y depende de todos y de todas. Muchas gracias, Aurora. Y ahora ya para ir cerrando, por favor, quiero que nos cuente cada una por qué nuestros auditores y auditoras debiesen votar por cada uno de ustedes en un minuto. Partamos, por favor, con Nicole. Si nos puedes contar por qué deberían votar por ti para ser parte de escribir esta convención constituyente. Nicole, ¿está por ahí? Se cayó Nicole. Bueno, vamos con Ramona. Si nos puedes en un minuto invitar a la gente y decir por qué debiesen votar por ti para ser parte de esta convención constituyente. Bueno, yo les invitaría a votar por cualquiera de estas 4 mujeres que estamos acá. Cualquiera va a defender con garra, así vamos a agarrar nuestros principios y todo lo que hemos estado hablando, todo lo que estamos de acuerdo en asegurar este Estado garante con todas las expertías además que tenemos. Bueno, yo tengo quizás experiencia en lo que es gestión. Fui 3 periodos alcaldesa de Payaco, fui también concejala. Desde la gestión yo soy un aporte importante, desde la mirada de la impronta que tienen que tener el transformar los municipios en unidades administradoras a verdaderos gobiernos locales, la descentralización, la lucha que hay que dar todos los días, porque los municipios son la puerta de entrada del Estado a Chile. Desde mi visión, desde la cosmovisión mapuche, soy orgullosa mujer mapuche, madre de 3 hijos mapuche, hija de Flora Painequeo en Hawái, de Lanco, de Guayma, del sector de La Paz, y del ser mujer siento que eso es importante. No puedo encontrar diferencias con las chicas que están acá. Somos las 4 muy buenas y dignas representantes. Lo otro importante siento es que sepan que las mujeres somos sororas en esto. Este equipo que está aquí seguramente va a estar detrás de la que gane. Así que ese es el compromiso, asumir que la gente vote informada. Y ahora, si se postergan las elecciones, mucha fuerza, compañeras, que va a ser complejo también nosotras como candidatas a aguantar esta cuestión, a aguantarla y poder seguir haciendo campaña. Entonces, mucha fuerza, y ahí ojalá que nos vamos encontrando en esto. Agradecer a Radio Australia, a usted, Carolina, también por estarnos hoy día entrevistando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramona. Patricia, por favor, cuéntanos por qué la gente debería votar por ti para esta convención constituyente. Porque soy mujer, porque soy de la lista del pueblo,
Y somos una lista que emerge en el fondo del movimiento social. No contamos solamente con nosotros mismos, con una cuenta con 40.000 pesos. No, es la primera vez que yo entro en política, pero realmente desde ahí yo tengo la convicción de que es el pueblo, somos nosotras las que llevamos la verdadera opinión. Por primera vez tenemos la oportunidad de que nosotros podamos tomar la decisión y no sean los mismos de siempre. Entonces yo llamo a votar en un contexto seguro, que la gente se comprometa. Muchas veces nos dicen en los puerta a puerta, bueno, yo he salido casi nada por el tema COVID, porque no me gustaría exponer a las personas. Yo la feria un día y me decían, no queremos, no, política, no, váyase, no quiero nada con los políticos. Se pegó también Patricia. Aurora, si estás ahí, por mientras retomamos quizás el contacto con Patricia, si tú nos puedes contar por qué la gente debería votar por ti para esta convención constituyente. Está silenciada, Aurora. Tienes que prender tu micrófono, Aurora. Tu micrófono, sí. Tu micrófono, Aurora, por favor. Estás en silencio. Bueno, mientras arreglamos estos problemas técnicos que hemos tenido en este preciso momento, importante momento, vamos a recordarles que estamos aquí en este foro de salud, en los estudios de Radio H en Valdivia, y que por supuesto sigan toda la programación de Radio H durante todo este proceso. Va a estar aportando desde las comunicaciones, desde la información. Vamos a estar todo el equipo de Radio H dispuestos para entregarles toda la información que usted necesita para votar bien, para votar informado, para votar como corresponde, digamos. Aunque se suspenda, aunque se aplace la votación, que tenga la posibilidad de votar informado es muy importante. Ahí parece que estamos retomando ya con todas. Algo se escucha, estamos ahí. Ahora sí, ahora sí. Patricia, por favor, si puedes retomar que te habías caído. No recuerdo qué parte quedó. Pero bueno, porque soy mujer, porque soy de la lista del pueblo, la lista que emergió del movimiento social, porque conozco la realidad de la salud desde adentro, ya, y quiero representar a toda esa gente que no ha encontrado solución a sus dificultades, a sus enfermedades, y quiero llevar esa voz. Y como mujer también, bueno, mi hashtag, mi lema es por una constitución íntegra, porque no solamente llevo el tema de salud, sino que además, bueno, la salud se ve vinculada a otros temas directamente, el tema de las pensiones, el medio ambiente, el agua. Y esas son las 4 líneas de mi candidatura. Necesitamos proteger nuestro medio ambiente, necesitamos una constitución ecológica, ya necesitamos que se garantice el agua como un derecho fundamental que está reconocido por las Naciones Unidas como un derecho fundamental, y Chile no lo tiene consignado así. Entonces, por una constitución íntegra es mi lema, como digo. Así que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, Aurora, a ver si ahora funciona, que nos cuentes, por favor, y le cuentes a los auditores y auditoras por qué deberían votar por ti para esta convención constituyente. Porque representa un proyecto político colectivo
que nace desde los movimientos sociales que se congregaron y se articularon en la Asamblea Popular Constituyente, que recoge todos los insumos y experiencias que sucedieron en los cabildos territoriales, temáticos, autoconvocados, y que siendo profesional de la salud con más de 30 años de trayectoria, dirigente de la salud, conozco de cerca cuáles han sido las realidades de nuestra región en particular, pero también a nivel país, y eso nos permite también hacer una propuesta concreta respecto al derecho a la salud, tema que estamos viendo hoy día, que debe ser garantizado en términos de una salud integral, de calidad, que tenga protección financiera, que incluya a todas las personas de las diversidades sexuales, a la cosmovisión, al pueblo originario, y que en definitiva podamos tener un buen vivir. Y obviamente recalco que tenemos el derecho a cuidar y ser cuidados. Debe ser ese el eje rector de esta nueva Constitución, para que tengamos una democracia paritaria, inclusiva y obviamente con igualdad, que son los principios que deben de regirla, la igualdad sustantiva, la solidaridad, que nos va a permitir un buen vivir para todas y todos y todes. Así que por este proyecto colectivo invito a participar, porque la promesa y el compromiso y el desafío es una convención abierta en que la participación y la democracia se hace entre todos y todas en todos los espacios, y eso significa que debe haber este resguardo en términos de lo que son las cuentas públicas, las rendiciones, las sesiones regionales, las plataformas digitales y la institucionalidad que tiene que estar dispuesta para asegurar estos mecanismos de participación que hemos, pero por años, demandado. Así que por eso, por nuestra nueva Constitución paritaria, ecológica, de cuidados y obviamente solidaria, la apuesta es Aurora Delgado, constituyente IQ28. Muchas gracias, Aurora. Y Nicole, por favor, ahora que ya hemos retomado contacto, si nos puedes, por favor, comentar por qué la gente debiese votar por ti para esta convención constituyente. Bueno, quiero invitarlas e invitarlos a informarse, a participar del proceso constituyente. El proceso constituyente lo abrió el pueblo y no podemos esperar a que los mismos de siempre hagan cosas distintas. Entonces, recomendarles que busquen las candidaturas de la lista del pueblo. Nosotras y nosotros somos 6 en la región de Los Ríos, entre ellas la Pati, la Vania, el Eduardo, el Freddy, Ricardo y quien les habla, tenemos el compromiso férreo de que quien sea que quede o los dos que queden, vamos a seguir trabajando colectivamente porque el pueblo se organiza de una forma diferente y porque somos independientes de la lista del pueblo, pero que además fue la lista que juntó la mayor cantidad de patrocinios, más de 2.600 voluntades que se han ido reuniendo y que hoy día estamos poniendo en marcha esto de que que la dignidad sea costumbre. Así que un abrazo a todas y a todos, a cuidarnos harto, a no perder de vista nuestro autocuidado y el de los demás, pero también a participar y a defender nuestra democracia. Un abrazo y muchas gracias de nuevo a la radio por invitarnos. Bueno, y nosotros ya agradecemos este bloque con candidatas, agradecemos a Aurora, a Nicole, a Patricia y a Ramona por habernos acompañado el día de hoy y habernos conocido un poco más de su visión para poder informar también a la población y que, como decían ellas también, toda la gente pueda votar informado, pueda votar con seguridad sobre el candidato que más le atraiga o que más se parezca a sus convicciones. Invitamos también a toda la comunidad a seguir la programación de Radio H. Como les comentaba antes, Radio H va a seguir haciendo estos foros en distintos temas como vivienda, educación, los temas fundamentales que hay que tocar en esta Constitución. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sintonizar Radio H en la 90.1 y también en Facebook. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.